Seguimos a través de la semana en RCR Red de Comunicación Regional y hasta ahora vamos a tomar contacto, como es habitual cada sábado, con el doctor Herbert Cuba García, médico especialista en políticas públicas y comentarista del portal de opinión El Montonero, comentarista también en RCR Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludar al doctor Herbert Cuba, muy amable. Señor José Hernández, un saludo a través suyo a todo el país. Semana bastante compleja, bastante delicada para el país, ¿no? Usted ha hecho un análisis reciente, ¿no?, sobre el nuevo gabinete y el Congreso frente a la historia, ¿no?, pero a la par, ¿no? Hemos visto acontecimientos en varios puntos del territorio nacional, ¿no?, con acciones de violencia, se registran más de 21 muertos, etcétera, etcétera, ¿no? La pregunta es, ¿cómo salimos de esto? Creo que un primer aspecto que tenemos que observar todos los peruanos es el diagnóstico. Es decir, tener una lectura de lo que ha ocurrido en el país. Y como es natural, en el país viven personas interesadas, grupos de interés, grupos políticos disímiles. Y yo he tratado, en el artículo que usted ha mencionado, de resumir tres lecturas que tienen tres cursos de acción distintos. Y esto es importante que la población sepa para poder interpretar lo que ha ocurrido en el Congreso de la República el día de ayer y lo que probablemente ocurrirá en el futuro. El primer tema que hay que entender es que hay una lectura distinta de lo que se ha significado el discurso del expresidente Castillo en la que proponía el cierre del Congreso o el golpe de Estado que todos hemos visto. Ahí hay gente que cree que el presidente Castillo tuvo un ataque de desesperación, que leyó el discurso del cierre porque estuvo acarralado y que, por tanto, una vez aislado él del poder, lo que corresponde más bien es dar pie a nuevas elecciones generales con previas modificaciones constitucionales en el más breve plazo. Para ellos, el tema de las tomas de aeropuertos, el uso de armas de fuego para esas acciones, etcétera, los actos violentos, no debería ser, dicen ellos, el pretexto para observar el gran movilización nacional, la más grande de los últimos 20 años, que requieren nuevas elecciones porque este Congreso ya no representa a nadie. Esta lectura implica apurar, como es natural la respuesta, el proceso electoral lo más rápidamente posible, ¿no es cierto?, con la idea de que con nuevas elecciones el tema de fondo, el tema político del país, porque no existe otro, se va a resolver. Y en este acápite, la frase que se vayan todos cobra especial relevancia. Y ya sabemos que detrás de estas propuestas están todos aquellos sectores que creen que van a ganar inmediatamente las elecciones, inmediatamente ocurra ahora. Están mejor organizados, tienen un partido político que está en funcionamiento, etc. La segunda forma de ver el momento tiene que ver con el hecho que lo que hizo el presidente Castillo no fue golpe de Estado, sino verbalizó el sentir popular, y quien realmente dio el golpe de Estado fue el Congreso, que está tomado por la derecha y por la oligarquía peruana, y que el señor Pedro Castillo es una víctima, y en consecuencia lo que se tiene que hacer es liberar y reponer en el cargo, ¿no? Y en segundo lugar, proceder a lo que él planteó en su discurso programa, que se llamaba Asamblea Constituyente con nuevas elecciones en el país. Y por otro lado, reformar, como él sigue pensando, dice su discurso, a través de esa Asamblea Constituyente, tomar el control del Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Es decir, continuar sin Castillo la agenda que él había propuesto. Y esto goza del beneplácito internacional de 4 países, incluso que han firmado un documento internacional presionando al nuevo gobierno peruano para que cumplan con el discurso programa del presidente Castillo, inclusive con su liberación
y de ser el caso que ser repuesto en el gobierno. Esta lectura es evidente que es promovida por los sectores castillistas, pero también por sectores que aún la inteligencia peruana, los servicios de inteligencia no logran extrañar las conexiones internas que tienen que ver con el grupo político militar que está detrás, con las alianzas de frentes y con las alianzas que se llaman también militares. Entonces, aquí hay esos aspectos que todavía no se han desentrañado, pero que todo el mundo sabe que existen. Sin embargo, no se ha desentrañado quiénes son los nombres y apellidos de estos dirigentes, pero que ocurren coordinadamente, ocurren. Y el tercer aspecto que hay que señalar aquí, la tercera mirada, es leer lo que ha ocurrido realmente. Y lo que ha ocurrido realmente en el Doctor Perú Cuba, ha sido... permítame un instante porque está haciendo uso de la palabra la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y seguimos. Me gustaría que escuche la intervención en estos momentos en Palacio de Gobierno de la Presidenta de la República, por favor. Ahí escuchamos las palabras En Palacio de Gobierno, en conferencia de prensa de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, ¿no? Una conferencia conjuntamente con ministros de Estado, ¿no? Queremos resumir brevemente lo que ha expresado. No va a renunciar, lo ha hecho de manera tácita. En el tema del adelanto de elecciones, poniéndole un toque deportivo, ha dicho, la pelota está en la cancha del Congreso. Ha dicho que va a recomponer su gabinete, 2 renuncias que se registraron ayer, y en la parte final ha sido bastante directa. Basta de esconderse bajo un liderazgo y generar zozobra en el país. Carlos, has escuchado con atención lo expresado por la Presidenta para luego seguir conversando con el doctor Herbert Cuba. Efectivamente, lo que ha dicho la Presidenta, y eso es lo que hay que resaltar, no va a renunciar. Ayer las presiones respecto a este punto han sido muy claros por parte del sector de la izquierda, que sobre todo ha hecho casi cuestión de Estado en el Congreso de la República, tratando de imponer asamblea constituyente y negándose a votar por la adelanto de elecciones para el diciembre del 2023. Y allí se resaltó claramente la petición. La señora Dina Boluarte tiene que renunciar. Ella es una de las culpables para la escalada violenta, sobre todo por los enfrentamientos habidos y los saldos de muertos y heridos que se han registrado durante esta semana. Es más, diríamos en el entusiasmo y en el apasionamiento con que se dicen estas cosas, develaron su plan. Entonces decían, no, que se vaya la señora Dina, que se elija una nueva junta directiva del Congreso de la República para que no sea el general William Zapata, que es el presidente de ese poder del Estado en este momento, quien asuma la presidencia, y que la nueva directiva, la nueva presidenta del Congreso sea la que asuma entonces la presidencia y convoque elecciones de inmediato y durante los meses que duren de todo este proceso pueda presidir el Estado. ¿Quiénes eran las cartas que se jugaban? La señora Flor Pablo y la señora Susel Paredes. Algunos han considerado esto de una broma de mal gusto, pero de todas maneras son criterios y opiniones que se dicen no en medio de todo este debate y esta situación crítica que ha estado poniendo en vilo al país. Vamos a consultarle y a pedirle una opinión sobre lo que acaba de expresar, que genera naturalmente ya una lectura un poco ya más directa de lo que está aconteciendo en el país. Doctor Cuba. En primer lugar, quisiera señalar que efectivamente la Presidenta de la República recién ha hecho un diagnóstico adecuado de la realidad, y este es el tercer punto que yo he escrito en mi artículo y que estábamos comentando, es decir, qué es lo que ha ocurrido en el país, y parece ser que ya se ha dado cuenta de lo que ocurrió en el país, ¿no es cierto? El segundo tema que quiero aquí analizar a raíz de este discurso que ha dado la Presidenta, este mensaje a la nación, que ha tenido dos aspectos, en el tema de forma y el tema de fondo. En el tema de forma ha sido un discurso muy emotivo, una madre enojada en su casa, ha dado el mensaje de una madre que llama la atención a sus hijos y que llama al orden en la familia.
Ese mensaje emotivo ha sido muy contundente porque además ha remarcado el rol de la mujer, ha remarcado el rol de ella como lideresa política y todavía los rasgos de machismo que hay en la gente que la critica. Y además ha señalado que ella como mujer puede cumplir tranquilamente las acciones de gobierno. Es decir, una madre enojada, que reprende a sus hijos y que además demuestra ya en esta circunstancia tener conocimiento real de lo que ocurre en el país, a tal punto que ha señalado algunos aspectos que se han visto en el tema de fondo. Y en el tema de fondo, como usted ha planteado claramente, el aspecto esencial está en que ella no va a renunciar. Creo que ese es un tema capital, que ella señala con toda claridad en un mensaje directo a aquellos que creen que el presidente Castillo, en una acción desesperada, dio golpe de Estado, pero que en realidad la movilización es por él y que haciendo elecciones rápidas va a cambiar el panorama sin tomar en cuenta que existen fuerzas internas, violentistas, terroristas, etc. El segundo aspecto de ese mensaje tiene nombre y apellido, porque ha dicho incluso que hay políticos que se esconden, que señalan eso, y es obvio que esos políticos son pues lo que todos conocemos, que muy bien los ha descrito Carlos Cabrera, que son los denominados de la izquierda caviar y los representantes que tienen ellos en el Congreso de la República. Además de algunos columnistas, de algunos medios de comunicación que han señalado, han creído ver que aquí lo que se trata es hacer una transacción política para poder ponernos de acuerdo y que las cosas sigan para adelante. El segundo aspecto que ha señalado claramente es que el adelanto de elecciones ya no está en su cancha, sino está en la cancha del Congreso de la República. Yo creo que eso es importantísimo porque da el mecanismo político para el adelanto de elecciones. Y como es natural, esto no pasa por ella tiene que gobernar pensando en el respeto de la Constitución y en los plazos que marca la Constitución, salvo que ésta sea modificada por el Congreso de la República. Doctor Cuba, pero esto es frontal, ¿eh? Por primera vez escucho, es frontal. O sea, exacto, ya está en manos del Congreso de la República. La pelota está en la cancha del Congreso de la República. Si el Congreso o algunos congresistas no se imaginaban que iban a escuchar esto, se equivocaron, ¿no? Porque... Exacto, y en eso viene el tercer punto que señalo, el adecuado diagnóstico que ha hecho de la realidad nacional. En pocas frases ha dicho lo siguiente, ¿no? Que no nos equivoquemos. Detrás de esto hay grupos violentistas. Hay gente que atenta contra la propiedad privada, con aquella pequeña tienda o negocio que ha puesto usted con su esfuerzo y que el Estado tiene que proteger. Y en esto ha sido frontal y que ha señalado además que con la policía va a seguir haciendo su trabajo, va a seguir trabajando y esto es muy bueno, es un respaldo directo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de su trabajo. Y además ha hecho un llamado internacional para que vean que aquí hay un Estado fuerte que se hace respetar y que por lo tanto le da la seguridad de que el turista que llega al Perú debe regresar al extranjero vivo, sin ningún inconveniente y bien cuidado. Estos son aspectos esenciales que tienen que ver con el ejercicio legítimo que tiene el poder político en el país. Y yo creo que además ha deslindado con su gabinete, con los que han renunciado, ha señalado que fue un gabinete que se hizo rápido debido a la emergencia, pero que esta recomposición va a adecuarla en función a las necesidades que tiene el país. Es decir, no ha lamentado, pobres ministros que se han ido, lamento que no, aquí ha sido enfático, porque es una reorientación del gabinete en vista que probablemente, y es un reconocimiento explícito, cuando hizo esa designación no había hecho una lectura adecuada de lo que había en el país. Hoy día ya con la información que se tiene, que además ha sido corroborada con los hechos, como toma de aeropuertos, toma y retoma de aeropuertos, porque no solamente tomaron el aeropuerto, quisieron retomar el aeropuerto, con el ataque a la comisaría de Andahuaylas, con los saqueos de la ciudad de Cusco, con el aeropuerto de Quito, etcétera, etcétera. Eso demuestra que a todo existe una sincronización que tienen tres ejes fundamentales. La primera, una dirección política. Hay que saber quiénes son los que dirigen eso,
que ya todos vislumbramos, pero hay que ponerle nombre y apellidos. La segunda, que se ha constituido un frente político que tiene varias acciones, decir, desde a los tontos útiles hasta los polarizados, o sea, todos un grupo, un frente único, que ellos actúan en diversas acciones. Y la tercera, que tiene un aspecto militar, porque tienen acciones sincronizadas en todo el territorio nacional, sobre todo en movimientos, en aspectos económicos de resonancia e impacto ante la opinión pública. ¿Qué es lo bueno que ha ocurrido en esta circunstancia? Que ya tenemos el diagnóstico claro, y que lo que ha hecho la presidenta el día de hoy al hacer este llamamiento a la población es separar, como se diría en lenguaje coloquial, el pez del agua. Es decir, señores, quitémosles el agua a estos grupos violentistas, a estos grupos que están haciendo esta acción política contra el gobierno, contra el país, y de tal manera que la población en su conjunta comprenda. Y creo que el llamado que ella ha hecho de una maternal y muy emotivo tiene esa finalidad. Para mí, desde el punto de vista político, creo que el mensaje es claro, y en esta alternativa sí ya demuestra que está en conocimiento de lo que ocurre en el país. Bueno, exactamente. Y en realidad, doctor Cuba, previo a la intervención de la presidenta, los ministros han hecho una amplia exposición de las labores que han estado desarrollando en estos días de crisis, ¿no? Y justamente lo que usted menciona, y han estado acopiando la información de manera directa de las propias regiones, de las propias ciudades que han visitado y de las conversaciones que han tenido con las autoridades y con los dirigentes de organizaciones que apuestan por la protesta, que eso eso no se pone en discusión, pero apuestan por una movilización, una protesta pacífica, ¿no? En el entendido de que en realidad las cosas deben manejarse dentro de los ambientes o dentro de los espacios democráticos y sin violencia y sin atacar el derecho de los demás. En ese sentido, por ejemplo, el director general de la policía también ha dado una amplia exposición respecto a los temas críticos, y ha señalado, por ejemplo, que el pico de los acontecimientos más violentos ha sido el día 15, y a partir de ahí han ido decreciendo estas actitudes, no salvo los enfrentamientos duros que han tenido en Pichanaki, por ejemplo, donde las comisarías de ese distrito han sido atacados con armas de fuego. O sea, ya había entonces un cruce de enfrentamientos con esas características, lo que obligó una dura intervención tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Hemos visto, después de mucho tiempo, un gabinete con una amplia exposición de los hechos, ¿no? Y de información directa a la población. De reacción rápida, ¿no? De información directa hacia el público. Entonces ahora hay criterios para empezar a entender qué es lo que está pasando en el país, obviamente sin menoscabar el hecho, por ejemplo, de que hay organizaciones que han decidido abiertamente ir hacia una insurgencia y atacar abiertamente también al Estado en la representación que tiene de la defensa en las Fuerzas Armadas y la policía. En este momento, por ejemplo, hay una información que está circulando del allanamiento, ¿no?, del local del partido Nuevo Perú, porque por trabajos de inteligencia la DIRCOTE está señalando que han identificado, ¿no?, que allí se estaría guardando información y propaganda subversiva y hasta material explosivo. O sea, ya empiezan a trabajar los brazos no operativos de protección y defensa del Estado y de la población. En ese sentido, doctor Cuba, por ejemplo, le quería preguntar, usted que está dando una mirada amplia a este tema, ¿qué cosa podemos nosotros señalar, ¿no?, como los próximos pasos a dar en esta situación crítica? Porque evidentemente no hemos salido de la crisis, estamos en medio de la crisis, y esto quizás va a tener un derrotero de aquí para adelante, porque obviamente quienes están
operando detrás de esta crisis, como usted bien lo ha señalado, aquí hay una dirección política y también una dirección militar, ¿no? Porque estas organizaciones ya aparecen entonces como grupos hasta paramilitares que han sido preparados para enfrentar e insurgir frente al Estado. ¿Cuáles son los pasos que se debería dar? Y fundamentalmente, por ejemplo, sin perder el contexto de los otros demás problemas que tenemos aquí en este tema de ustedes son especialistas de salud pública y muchos nos hemos olvidado quizás que todavía seguimos en un problema del COVID, seguimos en los problemas, ¿no?, que día a día hemos estado enfrentando y que son parte de esta demanda social que ha sido integrada, ¿no?, a esta indignación colectiva que ha sido expresada, pero sobre la cual se hizo un montaje de violencia y de destrucción. Mire, la presidente Dina Boluarte ha expresado en su discurso claramente las tareas que hay pendientes. En primer lugar, para ella, para su gobierno y para el país entero, no es relevante el proceso electoral, no es relevante el tema de la Asamblea Constituyente, no es relevante eso. ¿Por qué motivo no es relevante? Porque lo que es relevante el día de hoy es, de una vez, cerrar el paso a las acciones que quieren violentistas, a las acciones contra el Estado. Y si no hay paz, unas elecciones en esta crisis que usted llama, en este periodo, esta crisis, sería echar gasolina al fuego. ¿Qué elecciones se pueden dar en un país convulso? Yo creo que el primer concepto, y lo ha expresado muy bien la presidenta Dina Boluarte, es que ya ustedes en el Congreso resuelvan ese tema. Yo tengo que gobernar, tengo que dar paz a los ciudadanos, y eso es lo que el país reclama, paz para los ciudadanos, para que puedan expresar sus derechos. El segundo aspecto, el Congreso de la República con el proceso electoral. Ahí hay dos lecturas, y hasta tres. La primera lectura es que tiene que haber una asamblea constituyente, que eso está dentro del discurso programa del expresidente Castillo. Él señala una asamblea constituyente. Y esto pasa, evidentemente, por el grupo de izquierda que existe en el Congreso, que quiere a toda costa una asamblea constituyente. El otro segmento quiere nuevas elecciones ya. Nuevas elecciones en un país convulso que no tiene condiciones para hacer nuevas elecciones, con reglas de juego para el proceso electoral sin hacerse modificaciones. Yo creo que en ese proceso se tiene que pensar un poco más y con calma para que este proceso electoral se realice en paz y también se realice con nuevas formas políticas para que sea una buena representación. Y el tercer grupo es el que no quiere elecciones, como es natural, porque ven que en esas condiciones no es posible realizar elecciones mientras no se pacifique el país. Ahora, yo quiero agregar algo, doctor Cuba, que en la parte final, en esta conferencia de prensa, que hasta ahora se sigue prolongando en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte ha establecido, ¿no? Ella ha citado de manera puntual, basta de esconder bajo un liderazgo y generar zozobra, ¿no? Y esto tiene una respuesta clara. Esto va dirigido a Pedro Castillo, esto va dirigido a Vladimir Cerrón, esto va dirigido a otras organizaciones. Bueno, se va dirigido a la izquierda en general. Exacto, va dirigido a ellos. Y perdón, Pepe, que te haga un paréntesis. Y va dirigido a esas organizaciones y a esos grupos que eligieron esa plancha. Así es. De lo cual fue parte justamente Dina Boluarte. Y esto es un parteaguas, ¿ah? Esto es un parteaguas de Dina Boluarte con aquellos grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque como usted bien lo ha dicho, ya está al frente de un manejo de gobierno. Ya está administrando un gobierno. Ya no está mirando solamente la ubicación política. Y en la parte final usted también lo ha descrito. Señores del Congreso, si ustedes no resuelven esto, va a ser responsabilidad de ustedes. Lo que algunos observadores decían, si es que ella no toma una decisión en el corto plazo, efectiva, se puede agudizar la crisis, ¿no? Probablemente la crisis va a seguir en el país, pero ya tenemos una definición clara hacia dónde va el gobierno de Dina Boluarte, en términos de manejo de gobierno. Mire, yo creo que todo proceso de cambio tiene tres fases. La primera fase es la fase convulsa,
la fase de contradicción fuerte, la segunda fase es la fase del cambio, y la tercera fase es la fase de congelar la situación ya lograda. Esta fase última de congelar la situación ya lograda después de la renuncia, después de la destitución del golpista Castillo, demoraba, no tomaba acciones. ¿Por qué? Porque los actores políticos, sobre todo la propia Presidente, no comprendía la naturaleza del cambio. Es más, hablaba que se abrazaba con el presidente a llorar junto a los problemas, que lo conocía, que sabía que había un entorno que lo iba a visitar, había hecho cometer error, y que lo quería visitar, etcétera. Cuando el día de hoy se dio cuenta que tiene que congelar. Si es que no congela la situación del cambio, arrastra ella, no porque deba renunciar, sino por la arrastra, porque va a permitir el triunfo de la denominada situación negada de insurgencia popular, que no hay ninguna. Lo que existe es simplemente que han aprovechado el pretexto, ¿no?, de esta institución constitucional del expresidente Castillo por golpista, por corrupto y golpista, que ha permitido que ya con toda la organización realizada, porque Castillo tenía bien claro el hecho de que él había ganado las elecciones, había ganado el gobierno, pero no el poder político, y que para ganar el poder político requería licuar todas las instituciones democráticas del país y crear una nueva constitución, y eso era su meta. Por eso es que organizaba desde Palacio de Gobierno no solo este frente político amplio, ¿no?, de la población, y por otro lado, a través de mecanismos propios del Estado, inclusive favorecía el crecimiento de instituciones que podían incluso ser paramilitares. Eso es lo que hemos tenido nosotros ahora, que el gobierno peruano lucha contra tres grandes fuerzas. Una es un partido político desconocido, que no sabemos quién es, si es la continuación de uno antiguo, es uno nuevo, no sabemos con qué ideología, pero que todos intuimos, pero no tenemos el nombre y apellido de los cabecillas de eso. Segundo lugar, que se ha formado un frente. Y en un frente confluyen muchos intereses, pero no sabemos el interés que articula todos los demás intereses. Y el tercero que tenemos al frente es una acción militar concertada. Y esto se ha dado cuenta la Presidente. Por eso es que el mensaje del día de hoy ha sido de esa magnitud y con mucha sensatez, inclusive con el tono enérgico en que ha señalado esto. Ahora, yo que vislumbro que en este reacomodo de gabinete es probable que haya un reacomodo, como ha dicho el presidente, de algunos ministros a un sector a otro, o incluso otros renuncien. ¿Por qué? Porque es probable que muchos que hayan aceptado el cargo de ministro tenían la idea de que el presidente Boluarte iba a conseguir con los mismos lineamientos del expresidente Castillo, y era probable que podían arrastrarla en la misma agenda que tenía el presidente Castillo, y que podría ser, como se dice, manejada desde dentro, en esa misma orientación política. Pero el mensaje de hoy, como usted lo ha señalado, es un parteaguas. Ha sido clara y contundente, y el respaldo que ha dado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional era imprescindible para que estas puedan continuar. Y no llame usted la atención que ya estamos en la fase de disolución de los conflictos, y en pocos días, una vez más, el Perú va a salir de esta crisis en lo más breve plazo. Pero además también el Congreso de la República, lejos de estar pensando en la coyuntura, debería de una vez sentarse a conversar para hacer una propuesta coherente de salida sin inconvenientes. Es evidente que primero, antes de votar estas cosas, deberían tomar las sanciones correspondientes al interior de sus propios miembros. Parece increíble que gente dentro del Congreso, que son congresistas, que tienen acusaciones serias, ¿no?, dentro, no hayan resuelto todavía sus medidas disciplinarias al interior del Congreso. Primero deberían sanear su propia institución para pensar en tomar medidas en favor de todos los peruanos. Es increíble, por ejemplo, que un congresista que haya hecho una agresión física dentro del propio hemiciclo, que tiene una resolución para que 120 días de sanción, no hayan podido hacer siquiera una votación para eso. Se han pasado horas discutiendo sobre el tema, sobre lo que es la violencia dentro del hemiciclo, y no hayan podido hacer una votación. ¿Por qué? Porque es evidente que no logra dentro articular
internamente la solución de los propios conflictos. Fíjese, y con ese escenario, no podemos nosotros pensar en que va a haber como se dice, un adelanto de elecciones correctos con estos congresistas en ejercicio. Pero además tienen en este momento la presión y prácticamente la imposición de un sector de la izquierda que dice o aceptas la asamblea constituyente o sencillamente no adelantamos las elecciones, no le damos una salida política a esto. Entonces otra vez entramos a un círculo y a una espiral que puede provocar una nueva reacción, o quizás eso es lo que están buscando. Pero después del mensaje del día de hoy de la presidente Dina Boluarte, quiero expresar que esos grupos ya quedaron sin piso. Quedaron sin piso los caviares que pensaban que la amenaza de la renuncia de la presidenta era una forma de obligar a adelantar elecciones con nueva constituyente, y perdieron de piso los demás, los de que usted señaló, los que iniciaron con Perú Libre, que pensaban que esto iba a ser una espada de Damocles, la renuncia de Dina Boluarte, para hacer que ellos tener el respaldo en el voto. Hoy día ya lo ha dicho la presidenta: señores, no los acompaño, no voy a renunciar, punto. Entonces ese escenario no existe. O nos quedamos hasta el 2026 todos, o ustedes aceptan un adelanto de elecciones bajo estos parámetros. O sea, en ese aspecto, el denominado bloque democrático del Congreso de la República el día de hoy ha recibido un enorme espaldarazo, y espero que sepan capitalizar políticamente esa medida del día de hoy y puedan llevar a un consenso adecuado, sin el chantaje ni del Ejecutivo, porque ya no lo tienen, ya lo reiteró la presidenta que no lo va a tener, pero sobre todo del golpe de la calle, que también la presidenta se ha dicho: vamos a luchar para que eso se elimine, erradicando estos vándalos, esta gente que marcha destruyendo la propiedad privada. La Policía Nacional y el Ejército se encargarán, y también la población, porque hace un llamado a la población para que cierre filas a favor de estas medidas. Sí, en realidad la situación amerita definiciones, ¿no? Y como usted bien lo anota, doctor Cuba, ya en el Congreso no va a dar lugar a matices, ¿no?, sino a definiciones. Eso es real. Claro. En el Congreso ya quienes tomen las decisiones ya no van a tener oportunidad de abstención o de ausentarse o de justificar la semana de representación. Y hay algo adicional, mire, José Hernández. ¿El pretexto cuál es? Que la calle se calienta si nosotros no votamos por adelanto de elecciones. Las marchas y las movilizaciones van a ser mayores. Y esto no va a ocurrir así, porque ya hay un declive de esto. Ahora, es lamentable que haya habido tantas muertes, y es evidente que tenemos que lamentar todos como peruanos, y tenemos que darle no solamente el pésame, sino el homenaje a las familias. Sin embargo, este tema de confrontación política no ha sido puesta por las Fuerzas Armadas, ni la Policía Nacional, ni por el gobierno. Esto ha sido toda ahora sabemos, orquestación política para poder blindar a una persona que tenía unas acusaciones por corrupción enormes, y que al final dio un golpe fallido de Estado. Entonces, obviamente que eso, lejos de merecer una crítica de parte de estos sectores, han aprovechado para tratar de llevar más allá la propuesta programa que dio el expresidente Castillo con una asamblea constituyente. Muy bien, doctor Heber Cuba. Como siempre, agradecerle su participación, como cada sábado, ¿no? Momentos bastante complejos, difíciles, duros para el país, pero con la seguridad que vamos a salir adelante. Le agradezco, como siempre, la amabilidad. Y antes que se vaya el doctor Cuba, bueno, aquí tenemos otra información. Voces, esta organización que se llama Voces del Pueblo está denunciando, bueno, que la policía le está allanando el local, ¿no?, y que está en la Plaza Bolognesi, porque en realidad tienen información que también allí se estaría copiando material para que estos vándalos que salen a atacar la propiedad pública cuenten con las herramientas, entre comillas, para ese trabajito encargado. Bien, esto demuestra que sí hay decisión política en este tema, pues, ¿no? Así es clarísimo. Un abrazo una vez más. Muy bien, gracias doctor por Cuba, todo. Gracias. Bien.
Gracias, Carlos Cabrera. Gracias, José Hernández. Y seguiremos. Buen fin de semana, doctor. De igual manera, doctor Cuba. Gracias. Gracias.